diputado Carlos Delfrade, que creo que ya está en línea. Carlos, Jorge Chamorro, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Jorge, gracias por llamar, un gustazo. Para mí el gustazo y con ganas de escucharte, porque me parece que, primero, coincidís que hay una gran crisis de representatividad. Sí, lo que yo también creo que hay una destrucción deliberada que ha hecho el sistema, especialmente a partir de algo que se llama dataísmo, que ha llegado con el teléfono celular, que ha profundizado, exacerbado el individualismo y el consumismo, que son los pilares filosóficos del capitalismo, y eso hace despreciar la política tal como se presenta, y entonces nuestro pueblo se aleja de la política como causante de los males sin saberlo, sin tomar en cuenta que en realidad de esa manera consolida la política que hacen los grupos económicos, la verdadera y única casta que existe en la Argentina, en América y en el mundo, y entonces se termina retirando, generando que las minorías terminen gobernando el destino de las mayorías. Para recuperar eso hay que recuperar algo que estamos llamando la soberanía de la cabeza. Hoy estamos presentando ese libro acá en la ciudad de Rosario, porque creemos que es fundamental volver a juntar la cabeza con los pies, porque los pies están donde pisan las necesidades, pero nuestra cabeza está en el exacto lugar que nos lleva ese conjunto de datos que se llama dataísmo a través de esas informaciones que no son neutrales, sino que vienen de los intereses económicos y políticos de quienes manejan esa información, especialmente a partir, insisto, de los teléfonos celulares. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, lo que hay que marcar que en esa desarticulación, desprecio por las formas democráticas, asoman los neofascismos actuales, frente a los cuales la respuesta tiene que ser humanismo, humanismo beligerante. Cuanto menos la gente esté presente, más tenemos que estar presentes aquellos que tengamos la necesidad existencial de seguir denunciando las formas que el saqueo se está manifestando en cualquier lugar de la Argentina. Hay que salir, aunque nos vean en el desierto, a estar en el desierto, porque antes que después seguramente ya no vamos a estar tan solos. Así que hoy más que nunca la idea es construir lugares de encuentro para tener soberanía de la cabeza, pensamiento propio, humanismo beligerante. Brillante, brillante, porque vos sabés que acabo de cortar con Santiago Giorgetta de la consultora Proyección, con Manuel Zunino, y ellos que trabajan para el campo nacional y popular con su consultora, me decía exactamente lo mismo que vos, me decía, y si haces la trazabilidad de Milei, rompiendo la veda, diciendo que los evasores son los héroes, haciendo videos truchos contra sus ex socios, vaciando la política, no queda mucho para que diga el voto no es obligatorio de ahora en más, porque la libertad. Entonces, como vos bien lo marcás ya más específicamente, el día de mañana el tipo va a votar con el 15% de los votos de la clase alta, que lo único que le interesa es el manejo del dólar, y te están gobernando un país con esa minoría. Sí, sí, por eso más que nunca hay que ir en busca de la gente, insisto, construir lugares del encuentro, pero ser muy preciso a la hora de denunciar y ser también muy preciso y muy humilde a la hora de plantear el futuro. El futuro tiene que ser totalmente distinto al presente, este presente genera dolor, hay que explicar quién se llena de dinero por ese dolor que produce, y para eso hay que decir lo que generalmente no se dice. Ahí está el humanismo beligerante. Yo siempre digo que la diferencia entre decir y no decir es un 100%, así que más que nunca hay que ir hacia adelante. Hoy la tristeza y la resignación son formas de complicidad, así que más allá de las grandes preguntas, hay que seguir yendo con nuestras ideas, con nuestras informaciones, tratando de encontrarnos con quienes hoy están padeciendo esta nueva etapa del saqueo que está padeciendo la Argentina. Claro, porque es muy interesante que yo desde lo mío, muy modestamente, 45 años en la comunicación como vos, colega, Sí, yo lo sí. que observo es que hay que desenmascarar para qué sirve todo lo que este tipo hace, porque si la gente está harta de los errores de la política tradicional, no puede ser que voten a un tipo que hace todo peor que antes, o sea, no hay una a favor. ¿Por qué, por qué este hombre abre esperanza, no? Sí, yo lo que creo que expresa
la bronca, el dolor, el hartazgo, pero detrás de él, por supuesto, está un sistema que agiganta la capacidad de acumular riqueza, de concentrar riqueza, de extranjerizar las riquezas. Eso es lo que hay que empezar a decir, aunque, insisto, sean pocos los que primero se escuchen, pero en la voluntad, en la honestidad intelectual, en la ética de estar siempre en ese lugar, más temprano que tarde nos van a mirar y van a empezar a preguntarse si realmente la cabeza propia le pertenece a sus propias necesidades. Ahí va a estar el clic, la idea de que la esperanza va a surgir en ese momento y tenemos que ayudar a que eso suceda. Me gusta porque no perdés el optimismo, o sea, pensás que la lucha hay que darla y muy firme. Sí, sí, porque además lo que está en juego es la gente que amamos, nuestras hijas. Entonces, de ninguna manera me puedo permitir ni la tristeza ni la resignación. Me puedo embroncar, me puedo poner mal, pero tiene que ser momentáneo. Si no, me pongo del lado de ellos. Qué maravilla, me gusta. Pero yo lo que digo es, por ejemplo, algo concreto que vos lo Sí, has sí, vivido también en Santa Fe. Acá en la provincia del norte se vivió lo de las inundaciones y tuvimos un sí. candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires diciendo, si querés que haya rutas, si querés que haya educación, salud, no votes al impresentable de Kicillof, no votes al kirchnerismo, tenés que votar a Milei. Pero el colmo, o sea, hay que desenmascarar eso que tiene que ver con que las rutas nacionales están todas paralizadas, por ejemplo, digo, ¿no? Claro, pero eso hay que salir a decirlo en forma simultánea a que hagamos algo para acercarnos a la gente que está sufriendo las consecuencias de la inundación. Pero Las dos Carlos, cosas nadie tienen que dice ser nada, es simultáneas. que yo no Claro. veo que nadie diga nada. Bueno, pero es indispensable hacerlo. Ahora hay que hacerlo, insisto, en forma simultánea, a que de alguna manera nos vean cerca de la gente ayudándolas. Las dos cosas, ayudar, acercarse, abrazar y en forma simultánea decir el origen del dolor. Eso me parece que es la tarea que tenemos que hacer como militantes. O sea, para vos hay que ir otra, volver a la militancia casa por casa, gente por gente, barrio por barrio, además de las redes, o las redes vos ya la dejás de lado. No, no, hay que hacerlo en todas las medidas que podamos, en todos los lugares donde podamos y en la medida también de nuestras fuerzas, porque tampoco podemos ser omnipotentes de creer que por una decisión de un grupo la cosa va a cambiar. No, acá hay que insistir en la lucha, que nos vean insistir en la lucha, que nos vean como buenas personas, eso es muy importante, que nos vean cerca del dolor y que en forma simultánea le pidamos permiso a la gente para que pensemos entre todos de dónde viene ese dolor. Yo creo que la humildad, la cercanía y al mismo tiempo la contundencia en decir con datos concretos y precisos cuál es el porqué del sufrimiento de esas cosas nos van a volver a acercar a gran parte de nuestro pueblo que realmente está muy mal porque además, insisto, le han destruido la cabeza para que piense de acuerdo al sistema. Bien, y vos fuiste uno de los íconos denunciantes, y ya de antes, de toda la estafa de Vicentín. Y Vicentín para mí tiene un eslogan que fue patético, mostrando un poco lo que se venía. Es ese hombre del Renault 9, Sí, modelo de sí, 30 años todos de somos antigüedad, Vicentín. con un cartel Sí, exacto. Todos somos Vicentín y marcaba sí. esto que está pasando. O sea, ¿vos creés que se puede revertir? Sin duda que se va a revertir. A mí me parece que la cabeza empieza a ver las cosas claras cuando ya lo que le hicieron creer se empieza a esfumar porque tiene poco que ver con sus necesidades. En ese momento necesitamos estar presentes por la insistencia, por la coherencia, por la humildad también, por la bondad, que es un objeto que me parece que hay que recuperar desde la política, desde la pasión. Entonces nos van a tener en cuenta y me parece que va a ser muy importante porque en ese momento vamos a estar ahí. Te noto, ¿pensás que la pérdida del Papa Francisco ha sido muy grande y está bien reemplazado por León XIV? Falta tiempo para analizar lo de León XIV, pero me pareció muy interesante lo primero que dijo, que hay una gran preocupación, por lo menos en él, de ver cuál va a ser el lugar del humanismo frente a la inteligencia artificial. Eso me pareció maravilloso, entre otras cosas, porque estamos presentando un libro sobre eso. Yo no lo puedo creer que el Papa nuevo me esté haciendo publicidad al libro, pero lo cierto es que me pareció
muy luminosa la reflexión. Creo que sí, estamos en ese tiempo, por eso elige el nombre de León, por aquello de la Rerum Novarum, para enfrentar a la primera gran revolución industrial del siglo XIX, con aquella encíclica que dio origen a la doctrina social de la Iglesia, y que se haya puesto eso para enfrentar esto que viene de la mano de la inteligencia artificial, me pareció realmente excelente, muy lúcido, muy sensible, pero además alertando, ojo con el destino del humanismo frente a esto. Claro, sí, sí. ¿En Santa Fe notás que reina esa apatía que se está observando en Sí, todos sí, está lados? en todos lados. Sí, sí, pero no es que sea apatía, eso es la consecuencia de la destrucción de la dimensión social y política de cada persona. Nosotros somos largo, ancho y espesor, tal como lo expresa el espejo cada vez que nos ponemos frente a él, pero hay una cuarta dimensión, que es la dimensión política y social. Eso es lo que se ha destruido. Nos han convertido en zombies políticos y por eso cuando no hay una convocatoria clara, la gente termina jugando a favor del sistema, no yendo a votar. Es muy impactante, pero lo que hay que dejar de lado también es la demagogia. El que no va a votar termina siendo cómplice, por más que tenga muchísimas razones, porque más allá de las razones, no toda la política es igual, no toda la dirigencia gremial es igual, no todo el periodismo es igual, así que hay que hacer un esfuerzo muy grande por romper la inercia que está a favor del sistema, pero hay que hacerlo, por más que nos haga enfrentar muchas veces con muchos sectores populares. Claro. Bien, la soberanía de la cabeza, ¿cuándo está en las librerías? ¿Dónde empieza a venderse? ¿Cómo es la cosa? Nosotros empezamos hoy, presentamos el libro en Rosario y seguramente después veremos cómo lo hacemos circular por distintos lugares, pero lo primero seguramente va a ser a partir de nuestras propias redes sociales para difundir eso y vamos a ir a todos los lugares de la Argentina en donde nos inviten para presentar este libro que habla mucho sobre todo esto, de cómo volver a pensar el humanismo en tiempos muy crueles, de fenomenal dependencia, de tremendo saqueo. Bien, la última. ¿Estás viendo líderes a la altura de lo que vos estás señalando? ¿Son Cristina y Kicillof ellos o tiene que haber nuevos? ¿Cómo ves eso? Creo que debe haber un montón de gente que tienen que ser los nuevos líderes, las nuevas liderazas. Creo que hay dos nombres muy importantes, lo que vos mencionaste. No sé si son los que van a tener que conducir la nueva etapa de un proyecto de transformación, pero claramente forman parte de eso, sin duda. Carlos, te mando un abrazo y seguimos siempre en contacto y espero que te vaya muy bien con este libro que va a ayudar a generar militancia y a generar ese laburo de esclarecimiento que estás diciendo. Te agradezco la nota. Un abrazo, hasta cualquier momento, Jorge. Hasta cualquier momento. El diputado Carlos Delfrade, con lanzamiento del libro La soberanía de la cabeza, ¿no? Él dice que las condiciones objetivas van a hacer que tarde o temprano la gente tenga que hacer un clic, pues la mayoría de la gente quiere lo mejor para su país, es buena, estoy interpretándolo, pero por lo que dijo, me parece que tiene que triunfar el humanismo beligerante, decir lo que yo comentaba un poco en el comienzo del programa. La salida es este hombre que habla desde el odio, que habla contra las minorías, que habla de que si te tenés que morir, te tendrás que morir, que si sos pobre y no te avivaste es porque sos un tonto, que si hay que vender órganos, habrá que vender órganos. Esa es la salida, realmente. Eso puede querer la mayoría de la población argentina. Bueno, él dice que tarde o temprano hay que trabajarlo, hay que explicar y hay que hacer un humanismo beligerante. Carlos Delfrade, aquí en Página Abierta, programó para revisarlo porque Santiago Giorgetti y Delfrade nos trajeron mucho pensamiento.